Bien, buen día. Espero que estén teniendo un excelente día. La biodiversidad es tan grande. México es un país megadiverso. O sea, existe una gran cantidad de organismos que, claro, analizar uno por uno no alcanzaría, ¿no? Verlo solamente en un solo curso. Pero hay que mencionar que uno de los organismos más importantes que muchas veces se nos olvida o que no les ponemos tanta atención son los hongos. Existe una diversidad increíble de hongos. Yo creo que ustedes cuando van al bosque o cuando van a un parque han visto ciertas estructuras que inmediatamente los relacionan con hongos y algunas que yo creo que ni por aquí como esta que están viendo aquí que parece una oreja, pensarían que es un hongo o esta como una cazuelita, ¿no? Que es un hongo. O las levaduras con las que se hace el pan, pues también pensarían que es un hongo, ¿no? Entonces, los hongos son organismos unicelulares y pluricelulares eucariotas. Son conocidos como descomponedores. Están en todos lados. Sus células carecen de cloroplastos, por eso no son considerados como plantas, a pesar de que nacen en los jardines, en los bosques, no son plantas. No pertenecen al reino Plantae, sino que eh, pertenecen al reino Fungi, ¿no? Según la clasificación de Robert H. Whittaker. Tiene una pared celular muy peculiar que es de quitina. El cuerpo de los hongos se le denomina micelio, ¿verdad? Y está formado por un conjunto de filamentos que se llaman hifas. La célula del hongo se le denomina hifa. Y claro, esas pueden ser de dos formas, septadas o cenocíticas. En la siguiente imagen lo vamos a ver. Viven en lugares húmedos con temperaturas suaves y protegidos de la luz. Necesitan mucha humedad para poder vivir. Pertenecen al reino fungi. Estos son los dos tipos de hifas que poseen. Prácticamente están septadas, quiere decir que son septos como divisiones, aquí como las pueden ver, estos septos que la dividen, o cenocíticas, es decir, que no tienen septos. ¿Sí? Ahí pueden ver el citoplasma y el núcleo, cómo van a estar conformando esta célula. Es algo diferente a lo que conocemos típicamente, no lo que hemos visto en otras clases. Por eso me gusta siempre como tratar ese tema porque es algo diferente. La biología nunca es exacta. Precisamente por eso no es considerada una ciencia exacta, porque tiene múltiples variaciones y nada es absoluto. Hay dos tipos de hongos, los unicelulares, que son las levaduras, y los pluricelulares, donde están los hongos filamentosos, ¿no? Todos los hongos macroscópicos que podemos observar, el famoso honguito de Mario Bros, la manita muscaria, ahí está. Prácticamente lo que vemos cuando van ustedes al parque y ven el hongo, están viendo la estructura de reproducción del hongo, ¿sí? Ahí es donde están las esporas contenidas que hace viento y se las lleva y fecundan otras células. Entonces, prácticamente ustedes están viendo la estructura reproductora del hongo. El hongo verdadero, el micelio, está debajo de la tierra y no lo vemos. Y vamos a encontrar esta estructura únicamente pues en temporada de lluvias, ¿no? Cuando hay bastante humedad. Aquí podemos observar los hongos filamentosos desde el microscopio y los hongos levaduriformes, ¿no? Si son más, tienen esta forma globular. Y también hay hongos dimorfos que presentan ambas estructuras. Esta es la estructura general de un hongo. Tiene escamas, tiene un pie, un anillo o velo, tienen un sombrero, ¿sí? El himenium, que es donde van a estar las láminas. Tienen placas, verrugas, escamas, poros y el micelio que va a estar debajo de la tierra, ¿verdad? Los hongos son saprófitas y oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aprovechar el momento para poder, pues, invadir, ¿no? Ellos ven materia orgánica y van y aprovechan y consumen y degradan. Por eso echan a perder la ropa, echan a perder la madera, incluso hasta los mismos humanos, ¿sí? Que el día que morimos, pues ellos son los que se encargan de reintegrarnos al ciclo, ¿no? A la cadena alimenticia. Entonces, por eso es que los hongos son saprófitos y oportunistas. Ellos van a aprovechar que hay comida, van a degradar y nos van a ayudar
a incorporar. Están los hongos que forman setas, que es los hongos macroscópicos, los que les digo que ven en el bosque. Están los mohos, que son hongos pluricelulares también, que es el típico que le crece al pan. Dejan ustedes una fruta, dejan un pan y les crece ya ahí una telita. Eso es el moho, es un tipo de hongo. Y también están las levaduras, ¿no? Cuando van a cocinar pan, ustedes compran levadura de pan o la cerveza también para hacer cerveza necesitan un tipo de levadura. Los hongos tienen nutrición heterótrofa, no es como las plantas, ¿sí? Otra diferencia, las plantas son autótrofas, es decir, ellas producen su propio alimento. Lo producen del sol, ¿no? De la energía luminosa. En este caso, los hongos no, los hongos lo obtienen del medio. Son saprófitos o descomponedores, es decir, que se alimentan de organismos muertos y son responsables de la formación del humus del suelo. Son simbióticos porque también se asocian con otros seres vivos sin causarles daño. Por ejemplo, tenemos el líquen, que es la asociación de un hongo con un alga, o las micorrizas, que es la asociación entre las raíces de un árbol o una planta y, y un hongo. Esta asociación es beneficiosa para ambas porque la planta obtiene minerales y agua y el hongo también va a obtener hidratos de carbono y vitaminas. Y también incluso llegan a ser parásitos, ¿no? Tenemos al hongo Cordyceps que parasita a la hormiga y la hace zombie, ¿verdad? Entonces, también llegan a ser parásitos, pueden vivir a costa de otros organismos y causar ciertas enfermedades. ¿Cuál es su función de relación? Que está estrechamente relacionada con la nutrición. La de reproducción es que los hongos se van a reproducir sexualmente por esporas y asexualmente por gemación y esporas asexuales. Entonces tenemos aquí los dos tipos de reproducción. La parte vegetativa, es decir, no tiene clorofila, está compuesta por filamentos que se extienden de los hongos multicelulares y son llamados hifas, que son estas, ¿no? Las que acabamos de ver. Recuerden que es la unidad del hongo. Y en el conjunto de hifas se le va a denominar micelio, ¿sí? O sea, todo esto es el micelio. Aquí estamos viendo una estructura como por detrás, como si fuera un escáner, ¿no? Del honguito. Aquí vuelvo a aclarar, la parte vegetativa no hace alusión al hongo, a una planta, ¿sí? Así se le conoce, así se le ha denominado a la parte vegetativa, porque es la encargada de la reproducción. Aquí van a estar contenidas las estructuras reproductoras, ¿sí? En el himenio, dentro del sombrero del hongo. Aquí los podemos ver, estas chiquititas que están aquí están las esporas, ¿sí? Es donde están colgando. Por eso cuando ustedes le pegan un hongo sacan como polvito. Ese polvito son las esporas. Parecen inofensivos, hasta amigables. Su imagen es recordada como la casita de los legendarios pitufos, aunque la mayoría de ellos funge como un gran alimento que llega a sustituir a la carne y a la leche, o curar a algunas enfermedades. También hay los que llegan a ser mortales o hasta te hacen alucinar. ¿Qué mejor que este periodo de lluvias que incluye el llamado mes de agosto para que ningún curioso aventurero deje pasar y conocer el alucinante mundo de los hongos? Los de temporada son en la temporada de lluvias, que es de junio hasta finales, mediados de septiembre, en la zona centro del país, que es la zona más o menos que comprende Michoacán, Hidalgo, Jalisco, todo hacia abajo. Las personas de las comunidades rurales lo hacen porque, tienen los que sí lo siguen haciendo, que es el problema que se va perdiendo, ese conocimiento, pues obviamente se lo enseñan sus padres, ¿no? Igual vienen como generación, ya los abuelos nos enseñan así, ya. Ya ellos nos enseñan a nosotros. Sin duda, es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Y esta familia, originaria de San Joaquín del Monte, experta en recolección de hongos silvestres, sabe muy bien en dónde hacerlo. Fue precisamente a una hora por terracería del municipio de Angangueo, pueblo mágico en la Sierra Madre Occidental de Michoacán. De hecho, en el monte hay muchos, pero son pocos los que conocemos. No se encuentran en un solo lugar, sino que uno se va caminando, tiene que caminar y caminar. De hecho, nosotros nos vimos así.
le dimos vuelta y salimos para juntar estos. Aunque, en general, los vemos en el mercado o incluso en ferias, tiendas especializadas o hasta en invernaderos, esta actividad a veces tiene sus riesgos. No me gusta ir al molde porque me entran víboras. Estas se llaman orejas. Orejas. Estos se llaman tejamanuleros. Estas enchiladitas, pero de hecho pues no encontramos muchos. Desde el olor, ¿no? El olor a veces es dulce y no son tan fuertes, tan intensos. Generalmente cuando son muy intensos, pues tienen ya la prerrogativa de que igual y son, tienen toxinas, ¿no? Lo que se hace es hacerle un corte al hongo y ver la coloración. Entonces, descifremos el cortejo de la tierra. Los clásicos campos de división, digamos que son los comestibles, son los medicinales, los venenosos, digamos mortales, y los alucinógenos, ¿no? Mal llamados alucinógenos en muchos sentidos, porque bueno, hay comunidades, y no nada más en México, que usan los hongos en otro sentido, ¿no? Le dan otra connotación cultural que no lo llaman al contrario de alucinógeno, sino desalucinógeno. Bien, la finalidad de este video pues es prácticamente que ustedes conozcan que en México existe una gran diversidad de estos organismos y que forman parte básica de la alimentación de los pueblos originarios. ¿Cómo se clasifican? Tenemos a los cigomicetos, que son pluricelulares y microscópicos, como los mohos negros. Tenemos a los ascomicetos, que son unicelulares, como las levaduras y el moho rosa. Tenemos a los basidiomicetos, que son los llamados hongos superiores pluricelulares. Aquí tenemos a los famosos champiñones, al honguito de Mario Bros, ahí está, la manita muscaria. Y los deuteromicetos, y aquí tenemos a los hongos imperfectos, ¿no? Que son los medicinales de reproducción asexual. Por ejemplo, aquí tenemos al penicillium, que es el que utilizan para producir el famoso antibiótico penicilina. Bien, vamos a ver las características de cada uno. En los cigomicetos, pues la mayoría es saprobio y en algunos casos vive como parásito. Se reproducen sexualmente por medio de esporas diploides llamadas cigoesporas y asexualmente mediante la formación de hifas que se denominan esporangióforos. Son degradadores, se alimentan de materia orgánica en descomposición, son parásitos de plantas y animales. Y aquí tenemos como ejemplo el Rhizopus stolonifer o el moho negro que crece en el pan, ¿no? Aquí tenemos el famoso moho negro, vean cómo se ve. Encima del pan, si tomamos un microscopio, lo veríamos así, y prácticamente estas estructuras más oscuras son los esporangios que van a contener las esporangiosporas, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los ascomicetos, sus esporas se van a desarrollar en estructuras denominadas ascas. Las esporas monoploides y sésiles se van a llamar ascoesporas. En este filo vamos a encontrar las levaduras del género Saccharomyces que se utiliza en la industria cervecera, vinícola y de panificación. Se utilizan en la industria farmacéutica y en la medicina, ¿verdad? También para la producción de efedrina, que se utiliza para el asma y alergias. El hongo Claviceps purpurea causa la enfermedad que se llama ergotismo. Este hongo daña el cultivo del centeno y también va a enfermar al ganado que la consume. La ergotamina en dosis se utiliza para el tratamiento de la migraña. O sea, miren, analicen cómo pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Con estos organismos. Como les vuelvo a decir, no es que sean malos, sino que son oportunistas. Aquí tenemos al hongo Claviceps purpurea, al Saccharomyces cerevisiae, que es el de la cerveza, a la Morchella esculenta y la Neurospora sp. Aquí podemos observar el hongo de la cerveza, la morquela. Vean qué formas tan curiosas tienen, ¿no? O el Claviceps purpurea, vean. O sea, no necesariamente son la forma, es que nos dicen hongo y nos imaginamos la típica forma del hongo, ¿no? La del sombrero. Pero existe una diversidad
muy peculiar y especialmente al hablar de hongos. Tenemos aquí al tuber, que son las trufas, ¿no? Que presenta una relación simbiótica micorrízica muy característica con los árboles. Este honguito, pues, es muy valorado, ¿no? En Europa, ya que, pues, se encuentra enterrado debajo de la tierra e incluso, pues, han entrenado a cerditos o a perritos para que los encuentren y se venden en restaurantes, pues, de una forma muy cara, ¿no? Son muy costosos. Los hongos forman una relación simbiótica, es decir, micorrizas, es lo que llamábamos hace rato. Vean cómo las hifas, el micelio del hongo, se une a las raíces del árbol y comparten nutrientes. El árbol le da carbohidratos y el honguito le da agua y nutrientes minerales. Entonces, en conjunto, se ayudan. Aquí podemos observar, lo blanco es el micelio, sí, es el hongo verdadero, lo que está oculto. Y aquí está la estructura vegetativa, arriba en la parte superior. Se vean cómo están entrelazadas las hifas con las raíces, ¿no? Eso es algo increíble. Por otro lado, tenemos a las dermatofitosis o tiñas, que pues claro, son los que causan las enfermedades en humanos, ¿no? Tenemos a Microsporum, a Epidermophyton y Trichophyton, que son los que se van a encargar de producir estas enfermedades. En la piel, recuerden pues que ellos consumen quitina y claro, pues la piel tiene una capa muy rica en ello y pues por eso les encanta ahí comer piel. Tenemos ahí que son los que causan el pie de atleta, el tricofiton es el que causa el pie de atleta. Y por ahí tenemos el hongo Candida albicans, que es el encargado, pues, es un honguito levaduriforme que causa infecciones vaginales. Y bueno, pues produce graves afecciones, ¿no? Tenemos aquí, eh, vean esto, este hongo o el algodoncillo también le llaman por la característica forma que tienen, pero son levaduras, ¿no? Prácticamente que causan estas enfermedades. La candidiasis es una enfermedad de transmisión sexual en algunas ocasiones, o también pues prolifera el hongo en el caso de las mujeres por la falta de higiene, el exceso de humedad o las altas temperaturas, ¿no? Hay un desequilibrio de pH y bueno, ahí es donde se altera ese honguito. Tenemos a los basidiomicetos, que son los hongos típicos, ¿no? Producen esporas y en estructuras que se llaman basidios, que a la vez se van a encontrar en un basidiocarpo, ¿no? Las basidiosporas se encuentran en un basidiocarpo. Son los típicos hongos del sombrero, como los champiñones. Las setas, los champiñones del huitlacoche, pues son fuentes de vitaminas y minerales, se consumen, ¿sí? Los hongos estos se consumen en la dieta del humano. Hay algunos que llegan a ser venenosos y pueden causar la muerte, como la manita muscaria, el de Mario Bros. Otros ejemplos tenemos el Pleurotus, el Psilocybe cubensis y la manita cesárea. Bueno, es la característica típica del hongo, que es lo que veíamos, ¿no? Vean la estructura general, el sombrero, el pie, el himenio, las láminas, su volva y el micelio. Aquí está la estructura que quería que vieran, o sea, está la hifa. En el himenio, aquí están las laminillas y aquí van a estar el basidio conteniendo las basidiosporas. Ustedes le pegan al honguito y esto es lo que va a soltar. No es polvo, no es polen, no, son basidiosporas. Tenemos como ejemplo a los hongos destructores de la madera, los hongos gilófagos como Fellows y Inonotus. Tenemos a los hongos alucinógenos, que es el Psilocybe cubensis, que son muy famosos en el sur de México, especialmente en Oaxaca con María Sabina, que era una curandera y chamana mazateca que se hacía rituales, ¿no? Daba estos hongos alucinógenos y pues se llevan en el viaje, ¿no? Todas las personas que lo tomaban. Gastón Guzmán Huerta es una referencia internacional en el estudio de los hongos alucinógenos y los hongos en México. Es una referencia internacional. Fue pionero en la clasificación de los hongos, entonces es un personaje histórico muy importante y es mexicano. Por último, tenemos a los deuteromicetos, que son conocidos como los hongos imperfectos. No tienen reproducción sexual alguna, sino que se reproducen por conirios.
Su uso fue muy importante en la medicina, ya que el primer antibiótico se obtuvo del hongo Penicillium, ¿sí? La penicilina. También tenemos el Penicillium camemberti, que se usa para la producción de quesos suaves, y el Penicillium roqueforti para un queso fuerte, ¿no? Que se hace con leche de oveja o también se le conoce como queso azul. Ven, aquí tenemos el Penicillium roqueforti, esos quesos que se llegan a ser muy apestosos, muy olorosos, pero son muy ricos en la industria culinaria, ¿no? En el área culinaria. O llegan a ser muy suaves, ¿no? Como el Penicillium camemberti. Entonces ahí están ese tipo de hongos. Los hongos son muy importantes, tienen, pues participan en todos los sectores, ¿no? Tanto en el industrial, en el tema de la medicina, están en todos lados. Entonces hay que resaltar que en México también forman parte de la dieta mexicana y que pues nos han acompañado a lo largo de la historia.